Buenas tardes. Arrancamos en 5 minutos. Arrancamos la clase de hoy. Buenas tardes a todos. Lo que vamos a ver hoy, confírmenme si ven bien mi pantalla, si me escuchan bien. Buenas tardes, Sí, sí, profe. Marcos. ¿Se ve bien? O a Julián. Todo bien. Bueno, tema de hoy, Web Service. Vamos a ver dos tecnologías. La primera va a ser SOAP y la segunda va a ser GraphQL. Después en la próxima clase que tengamos nosotros, vamos a ver REST y ya con eso finalizaríamos lo que es los temas para la práctica. Bien, la próxima clase es el calendario que nos pasó Diego, van a tener con él, repaso para el parcial y después la siguiente sería el parcial, entiendo. Así que bueno, con nosotros nos veremos la siguiente clase después del parcial.
Bueno, comenzando con los web service, en principio vamos a mostrar SWAP y bueno, vamos a comenzar con algunas definiciones básicas de lo que es un web service. Y bueno, web service es en inglés, en español es servicio web. Y bueno, es una aplicación multiplataforma y distribuida y que puede ser descripta, publicada, localizada e invocada a través de una red. Bien, multiplataforma, bueno, porque puede estar desarrollado y deployado en cualquier plataforma, y distribuida, bueno, porque puede ser descrita, publicada, localizada, invocada a través de una red. Entre aplicaciones o sistemas, lo que más puede permitir la web service, primeramente, bueno, va a ser la parte de comunicación, comunicar dos aplicaciones o dos sistemas, o más, ¿no? En sistemas. Y bueno, intercambiar datos es lo que más hacemos con los web services. Para el intercambio de datos y la comunicación, sigue protocolos y estándares. Entre ellos, bueno, podemos nombrar el XML, HTTP, otros, podría ser JSON, por ejemplo, o lo que vimos con gRPC, también en formatos binarios o lo que sea. Dependiendo del protocolo y del estándar, bueno, si los dos, tanto cliente y servidor, entienden estos protocolos y estándares, van a poder comunicarse e intercambiar datos. Otra característica que tienen es que son independientes, tanto del sistema operativo donde están ejecutándose, como del lenguaje de programación en el que están hechos. Lo que vinimos viendo hasta ahora, bien, y de las tecnologías que manejamos, bueno, son independientes de estas dos cosas y no importa si lo desarrollamos o lo tenemos deployado, por ejemplo, en Windows o en Linux, y en qué lenguaje lo tenemos, mientras haya clientes que entiendan en qué protocolo y de qué forma están los datos, se van a poder comunicar de forma independiente de donde estén y con qué lenguaje se haya desarrollado. En lo que es SWAP, es una forma de implementar web service, es de las más viejas, de las iniciales. Creo que comenzó por el año 2000, ya se había publicado, más o menos. Y bueno, en su momento era, digamos, el estándar por defecto para exponer web service. Y lo que es SWAP son siglas. Bien, cada una es una sigla que significa la S de Simple, la O de Object, la de Access y la P de Protocol. En español, bueno, el protocolo simple de acceso a objetos. Simple lo ponemos entre comillas porque en realidad no es tan simple, pero bueno, en su momento lo era. Ahora con otras tecnologías que tenemos disponibles, realmente simples, vamos a ver que SWAP no era tanto. Y bueno, SWAP proporciona un mecanismo estándar de empaquetar mensajes y comunicarlos a través de Internet. Para ello, bueno, utiliza mensajes. Estos mensajes están basados en XML. Es la forma en que SWAP transmite los datos. Todo, y se comunica todo en XML. En XML y XML, digamos, entre comillas, especiales con sus propios tags. Bueno, estar basado en XML nos va a permitir la validación en XSD, que también es como un XML, es un esquema donde nosotros vamos a tener definido
cómo debe estar estructurado el XML de los mensajes, qué atributos tiene, cuáles son obligatorios, cuáles son opcionales, qué tipo de datos aceptan los mensajes, las estructuras que va a tener el XML, qué atributos también van a tener esas estructuras, de si son listas, si son atributos simples, etc. Todo eso lo podemos definir en un XSD y todos los mensajes se pueden validar contra eso. Bien. Para, bueno, comprobar la estructura y que los mensajes sean válidos. Bien. Además, SWAP tiene soporte para RPC, para llamadas a procedimientos remotos. Se puede hacer. Y, bueno, para intercambiar documentos. En lo que vamos a hacer nosotros, lo que vamos a ver, esto no lo vamos a utilizar, solo vamos a utilizar como un mecanismo para invocar métodos y intercambiar datos, pero nada más. No vamos a hacer RPC ni intercambiar documentos. El funcionamiento de la arquitectura de SWAP es la típica, la de cliente-servidor. Bueno, donde tenemos un cliente SWAP de un lado, el servidor SWAP del otro, que va a tener la implementación de los servicios que expone que el cliente puede invocar. Y el flujo es el siguiente, como siempre. El cliente va a hacer un request. Este request va a estar en formato XML, que es el que acepta SWAP, y con los tags específicos de SWAP, con la estructura específica de SWAP para ese request. Bueno, una vez que recibe este request, el servidor haga lo que tenga que hacer para responder a ese servicio que está invocando el cliente. En este caso, en este ejemplo, es de obtener detalles de productos. El servidor, bueno, invocará una base de datos para hacer la consulta, leerá de algún archivo, invocará otra API, lo que sea, resuelve la consulta y le envía el response también en XML con el formato de una respuesta de SWAP. Bien, hasta acá alguna consulta, alguna duda. Bien, hasta acá creo que ya conocen más o menos por otras tecnologías, el flujo es parecido, lo único que tiene de particular que vamos a ver ahora son cómo se conforman los mensajes. Pero bueno, después el flujo es lo mismo, cliente, servidor y no mucho más. Bien, las estructuras de los requests y los de response de SWAP se puede dividir en tres partes. La primera es el envelope, donde indica el inicio del mensaje SWAP. Después tenemos un header, que acá podemos incluir información del mensaje y más que nada se usa para enviar datos de autenticación. Y el body, que ya tiene los datos del mensaje, el servicio que se invoca y qué parámetros y valores de cada parámetro que necesita el servicio para ser invocado. Básicamente son estas tres partes en las que se dividen los mensajes de SWAP. Acá, bueno, tenemos un ejemplo con el envelope, el header no le mandamos nada. El body tiene el servicio que se está invocando, en este caso un delete curso, y este delete curso recibe como entrada el ID, que es un dato numérico, y no mucho más. Bien, esto sería como un request de lo más simple en SWAP. Después, bueno, podemos invocar
métodos que no necesariamente reciban parámetros. También se acepta eso. Y lo que es el response, lo mismo, el envelope, el body y bueno, la respuesta que nos dio el servicio SOAP. Ahí lo que pregunta Diego, ¿alguien más tiene problemas con el audio? Creo que serás vos, Diego. Bueno, nada, la respuesta que podemos encontrar cuando invocamos un servicio de SOAP. Bien, en este caso, devolvemos una descripción y un error en este caso de que el curso 5 no existe. Ahí, Bruno, la arquitectura de los mensajes. ¿Te referís a esto? A la estructura. Bien. El envelope, lo teníamos, sería como el root del XML, del mensaje swap. El header puede incluir información extra sobre el mensaje o datos de autenticación. Y el body, donde ahí vas a especificar qué servicio estás invocando y si tiene parámetros, también los tienes que especificar ahí y el valor de cada parámetro que te pide el servicio. El request, acá tenemos el ejemplo con los tres: envelope, header y body. El header es como opcional. No necesariamente tiene que estar, pero sí el envelope y el body. Y bueno, después acá tenés diferentes atributos de XML, por ejemplo acá a lo que son los servicios yo le puse un alias de cert y acá, bueno, especificó con cert dos puntos delete curso, que es tags, es el que es el que representa el servicio que estoy invocando. Y bueno, la respuesta, como es, no tenemos un header, pero sí el envelope y el body, que son los obligatorios. Bien, no sé si alguien tiene otra duda respecto a esto. Bueno, continuamos con lo que es SOAP. Una de las características principales de SOAP es esto, WSDL. Son siglas también. La W de web, S de service, D de description y L de language. Lenguaje de descripción de servicios web. También es un XML bastante amplio, donde vamos a tener toda la información del web service que expongamos. Bueno, notación para escribir un servicio web y contiene, entre otras cosas, los servicios que expone este web service. En el ejemplo anterior, bueno, habíamos invocado el delete curso, pero podríamos tener también otros servicios que sean add curso para agregar uno, modify curso, etc. Bueno, todo eso va a estar especificado en el WSDL. Además de estos servicios, también va a especificar qué parámetros reciben de entrada y qué van a devolver los servicios como respuesta. Los endpoints, donde podemos invocar ese web service. Puertos, si tuviera puertos también diferentes especificados.
y varias cosas más. Las más importantes serían estas que les enumeré acá. Acá yo les puse un ejemplo real de un servicio swap. En este caso es un servicio de AFIP, donde ustedes pueden encontrar el WSDL. Si ustedes van a esa URL y pueden encontrar, les va a tirar todo esto, este XML gigante. Y esto sería la especificación del web service. En este caso es del web service de get stock, de spots y estados fiscales de AFIP. Acá, como ven, bueno, es un XML con tags propios de lo que es el WSDL. Y bueno, tenemos un montón de cosas que ahora vamos a ir viendo a desglosar en secciones. Y en particular de este de AFIP, es un web service ASMX que son de .NET. Nosotros podemos acceder sin esto, sin el signo de pregunta de WSDL, para que nos muestre un poco más bonito visualmente los servicios que dispone. Y podemos entrar a cada uno. Acá nos da un poco de detalles de este servicio, por ejemplo el dummy, que es para testear el web service. Nos dice en SAP 1.1 o 1.2 cómo lo tenemos que invocar. Este sería el mensaje que tenemos que enviar para el request. Y esto es lo que nos respondería. Un dummy result con app server, db server y out server. Que van a ser string los tres. Después tenemos otros masters diferentes. Registrar stock, por ejemplo. Que el mensaje de entrada sería todo esto. Tenemos que mandar un tag de autenticación con el quit de la empresa, el tipo de agente, el rol. Después un mensaje, una estructura stock con, bueno, un montón más de atributos. Como ven acá nos especifica qué tipo es cada uno. Y la respuesta es si nos aceptaron este registro de stock o no. Un boolean, un mensaje aceptado que puede ser true o false. True, que se registró ok, y false, que hubo algún problema, capaz de algún dato que se envió mal, por ejemplo. Esta es la forma linda de verlo. No todos son así, que se pueden ver así. Por lo general, dependiendo también del lenguaje, pero siempre deberíamos tener el WSDL, que es, al final es el archivo que después nosotros vamos a tener que importar para poder generar clientes y que consuman los servicios de este web service. Pero bueno, desglosando el WSDL, tenemos varias partes y las vamos a ir viendo acá. Bueno, la primera parte que ustedes van a ver en este archivo es un WSDL definitions, y acá te indica el inicio de las definiciones del web service, que equivale al root de un XML. Dentro de esto se va a enmarcar todo lo demás que tiene el web service. Después tenemos el types, y acá se especifican los tipos de datos, que pueden ser simples, como strings, enteros, booleanos, todos los datos primitivos se pueden usar, o podemos crear nuestras propias estructuras de datos con diferentes campos, que a su vez esos campos pueden ser campos simples también, o también ser campos que sean otras estructuras.
Bien, en este caso, acá especifica un elemento que es una estructura registrada de stock, es del tipo complejo y tiene varios atributos. Después tenemos el message, define el nombre que tiene cada operación de request response. El port type describe las operaciones disponibles y los mensajes involucrados en cada una. Acá, bueno, tenemos operaciones, por ejemplo, que les mostré, registrar stock, el dummy. Y, bueno, también acá tenemos esto que es documentation, que le podemos agregar una descripción a esa operación. ¿Qué input va a recibir? En este caso, un registrar stock swap in. Y qué te va a devolver, que es un registrar stock swap out. Después, otra sección que tiene el WSDL es el de binding. Acá te define el estilo de cada operación, si va a ser RPC o document. Y la codificación para los mensajes, si va a ser de tipo literal o encoded. Y acá, bueno, tenemos las dos variantes que les había mencionado. Podemos hacer llamados RPC. De esta forma, bueno, la invocación al web service se va a hacer de forma como si fuera un método de una aplicación. El XML que tenemos que armar para el request, si usamos el estilo RPC, lo tenemos que armar de forma tal que tiene que contener una etiqueta con el nombre del método y las etiquetas hijas, que son los parámetros del método en el orden en el que deben ir, en el que fueron especificadas. Por ejemplo, acá, si hacemos un llamado RPC y queremos usar el servicio de multiply para multiplicar dos números, y ese servicio está definido con que el primer parámetro A y el segundo es el B. Tenemos que armar el XML de esta forma. No podemos poner primero el B, el tag B, y después el tag A. Tiene que ser tal cual está definido. En el caso si usamos RPC. En cambio, en el estilo document, el XML se arma de acuerdo al esquema de XML, pero permite más libertad en el tipo de datos y en el orden de los mismos. Si hiciéramos este llamado con estilo document, podríamos poner el B primero y después el A, y no pasa nada, lo va a resolver bien igual. En el ejemplo que les estoy mostrando de AFIP, que se usa como referencia, bueno, es el estilo de tipo document que usa en cada operación. Y después tenemos lo otro que mencionamos. Si vamos a usar codificación literal o la de encoded. En la literal te indica el contenido del body del swap. Está definido por el esquema XML. Y los datos se envían como están, tal como están en ese formato, bien, en XML. Se envía como un texto, XML y listo. Con el encoded, el contenido que enviamos no sigue el estándar XML. Los datos se codifican a un formato no legible por un humano y es una forma un poco más anárquica donde nosotros, digamos, lo enviamos como nos parece. Por tal motivo, como no sigue un estándar, no se recomienda este tipo encoded para enviar request o recibir response. Y bueno, por temas de compatibilidad e interoperabilidad. Como nosotros podemos mandarlo de la forma que queramos, no nos asegura que el servidor lo va a interpretar bien a cómo nosotros lo mandamos.
Por eso siempre conviene usar el tipo literal, que nosotros nos apegamos a lo que está especificado en el XML y listo. Bien, siguiendo con las secciones del WSDL, tenemos el tag de service. Acá van a especificar el endpoint del web service, donde se puede consultar el WSDL, para que los consumidores de servicios puedan generar la estructura de las invocaciones. Con esta dirección, prácticamente como cualquier lenguaje de programación, si ustedes arman un cliente, un consumidor de los servicios, le pasan esta definición y ya está. Les va a generar todo lo necesario para que ustedes puedan invocar al web service de SOAP. Y el WSL se consulta con lo que es el endpoint. Bien, que sería acá la parte de location que te dice. Como ven acá termina en ASMX y nada más. Si ustedes quieren verlo en formato WSDL, como un XML, le tienen que agregar el signo de pregunta al final y WSDL. Y ahí ya les va a mostrar en este formato y lo van a poder importar bien en los clientes. Bien, hasta acá, ¿alguna consulta, alguna duda? Buenísimo. Bien, acá yo les puse una página que está bastante buena, que es del Learn Web Service, que tiene ejemplos de clientes en varios lenguajes para clientes SOAP y un servidor hecho en Spring Boot, también para que lo puedan testear. Sí, ahí les paso por el chat, ahora que lo veamos. La página es esta. Sí, también después les subo la presentación ahí en el campus. Si lo quieren ver ahora es esta página y tienen el código del servidor en este GitHub y del cliente. Sería esta. Acá yo estaba viendo la implementación de Python que igual la pueden ver en la página. Que como ven, por ejemplo en Python, usando la librería zip, le indicas el WSDL que querés usar, creas el cliente con ese WSDL y listo, ya lo puedes empezar a usar. En Python, por ejemplo. Después en PHP es parecido también. Usas un new subclient y le pasas el WSDL y lo invocas y listo. No mucho más. Después hay otras implementaciones un poco más, no tan así simples, pero por ejemplo un .NET con WCF. Cuando ustedes crean un proyecto WCF, le pasan en Visual Studio, ¿no? Les va a mostrar como un wizard donde ustedes le pasan la URL del WSDL y después por atrás ya le genera toda la estructura de ese web service. Les va a generar todo el código tipo como gRPC, todo el código por atrás y para después ustedes lo puedan usar de manera simple. Dependiendo del lenguaje es más o menos complicado de implementar clientes, pero es relativamente sencillo. Después de la parte servidor, esto lo hicieron con Java.
Tiene dos, en el ejemplo, tiene dos WSDL. Uno es para un hello, que es como un hola mundo, nada más. Luego le pasas el nombre y te devuelve hola, hola, no sé, hola Marcos. Y otro que es para convertir temperaturas de Celsius a Fahrenheit o viceversa. Por ejemplo, acá lo hicieron todo con anotaciones de Yakarta. Y con estas anotaciones, bueno, dicen que es un service, un web service. Cómo se va a llamar el servicio, el puerto y el método que expone este endpoint, que es el say hello y listo. ¿Qué es lo que va a responder? ¿Qué es lo que va a recibir un hello request? Y no mucho más. Como ven, esta es la parte de creación de un servicio SOAP. También depende del lenguaje, es más o menos simple, pero por ejemplo en Java lo puedes hacer así con anotaciones, si no con Spring Boot también creando a partir de un WSDL o con un XSD también lo puedes crear. La forma más simple es esta con anotaciones, en Java, por lo menos. Y bueno, acá tenemos los objetos de request. Bueno, como ven acá, este atributo lo define como un elemento XML y el response también. El message es un elemento XML. Acá en la página esta tienen para probarlo, para ver el WSL, pero esta dirección no estaba funcionando. Pero ustedes se lo pueden levantar con Docker y probarlo ahí. Acá les da el comando para levantarlo, en Docker en el 8080. Tiran esto en la consola y listo, les levanta. Esto que verá, hello. A ver. En este caso no, a ver cuál era. Ahí va acá en la página está. Barra service, barra hello WSL. Y está ahí, pueden ver el WSL de esta página, pero localmente, levantado con Docker. Y bueno, acá más abajo ustedes pueden ver también los ejemplos de implementaciones de clientes. Tienen la colección de Postman también para importarla o de SoapUI. Y también, bueno, cómo llamarlo con curl, con wget, con Java con Apache, Axis, Java con Spring Web Service, con Jax, Groovy, JavaScript, Node. Tienen varios ejemplos para ver. Y como ven, bueno, son bastante sencillos de usar. Bien, si usan ese ejemplo con Docker o con cualquier otro, si ustedes quieren testear algún servicio, un web service o app, lo pueden hacer con Postman o como les mencioné recién, que hay en la página esa. Nombra SoapUI, que era la herramienta, digamos, la primera que se había hecho para testear servicios SOAP, es esta. Sigue actualizándose, pero ya queda un poco desplazada y como Postman tiene ya para SOAP, para REST, para GraphQL y demás, gRPC, tiene todo Postman, ya como que la desplazó incluso para SOAP. Así que el ejemplo que les voy a mostrar este año va a ser solo para Postman, los ejemplos de cómo testear
servicio swap. Pero es prácticamente lo mismo. Lo que ustedes tienen que hacer es ir en Postman a File, Import. Les va a mostrar una ventanita para pegar la URL del WSDL y después les va a dar a elegir estas dos opciones. Con Postman Collection ya es suficiente y van a poder probar los servicios de Sponga. Bien, entonces vienen acá a File, Import, pegan acá la URL del WSDL y bueno, después le dan a Postman Collection y les va a generar esto. En este caso con el de AFIP vemos que tenemos todos los métodos, los servicios, registrar stock, eliminar stock, dummy, etc. Si hacemos clic en alguno, ya nos da un template del XML que tenemos que usar para hacer el request. Y lo llenamos con los datos, ¿bien? Los datos que nos pide acá. Eso lo van a encontrar en la parte de body. Después cuando haces send, listo, ya lo probás. Como estos requieren autenticación, no los vamos a ver. Pero sí, el dummy se puede probar sin más. Es para testear el web service. Este es el mensaje que manda el dummy. Le haces un send. Y lo que nos responde AFIP es esto. El app server está ok, la base de datos ok, y bueno, el servidor de autenticación también ok. Bien, de esta forma ustedes pueden ir probando los diferentes servicios que se expongan. También pueden ver qué response les va a tirar cada uno si hacen doble clic. Ven, por ejemplo, acá en este eliminar stock parcial, si nosotros lo invocásemos, nos respondería algo como esto. Una lista de errores con el código, descripción y demás atributos. Si nos aceptó el mensaje y otros atributos más de este servicio. Probarlo es bastante fácil con Postman, como ven. No tiene mucho secreto. Y bueno, después lo que les mencionaba, lo de simple. Por ejemplo, en el dummy. El dummy, que no enviamos ningún parámetro, nada, solo invocamos al método, al servicio. Como ven, tenemos que enviar todo esto igualmente, todo este XML. No sé, si lo hiciéramos con REST, por ejemplo, no mandaríamos nada, solamente invocamos en el endpoint y ya está. Con Swap no. Sí o sí tenés, aunque no reciba parámetros ni nada, tenés que armar el XML, incluir el envelope, el body, el nombre del servicio y, bueno, cerrar los tags, ¿no? Todo para algo tan sencillo. Agrega demasiado texto, mucho texto, digamos, para algo simple. Y la respuesta, bueno, también. En XML no es tan simple de leer a simple vista como sería un JSON y agrega muchos datos que no nos interesan. Y por eso les había puesto al principio que por más que la S sea simple, no es simple con las herramientas que tenemos hoy en día que son realmente simples. Pero bueno, es algo que vamos a usar. Solamente de esto se va a pedir que hagan un cliente que consuma un par de servicios y nada más. El servidor de este año lo vamos a sacar de lo que es la práctica, hacer un servidor swap. Porque no tiene sentido, digamos. En desarrollos nuevos no creo que ya alguien en un desarrollo nuevo diga vamos a hacerlo, vamos a hacer un servidor swap y hagan todo el desarrollo a partir de eso. Así que no, en mucho sentido no tienen que dar un servidor. A lo sumo podrán caer en algún lugar que tenga que hacer mantenimiento
en el servidor de swap, pero no tener que hacerlo de cero. Bien, bueno, acá lo que les mostré. Una vez que ustedes importan el WSDL, les va a crear todos los servicios que tiene, con todos los templates, para que lo puedan usar. Y bueno, otra cosa que en la barra de direcciones, este sería un ambiente de test de AFIP. Pero si tuvieran otros ambientes que nos tienen que probar, por ejemplo el de desarrollo de producción, cambian la URL acá y listo. Lo prueban ahí. Y lo que les menciono, el mensaje swap del request, lo encuentran acá en el body. Bien, hasta acá alguna consulta, alguna duda. Bueno, acá yo les preparé una arquitectura de uno de los proyectos en donde trabajé hace un par de años, que tenían un sistema con dos versiones del sistema. Y tenían clientes utilizando la versión vieja del sistema, porque no la quisieron actualizar o lo que sea, no quisieron pagar, y seguían usando la versión vieja, que ponía un servicio, un server swap, ponía los servicios ahí. Y bueno, la nueva versión con clientes usando esa nueva versión era ya un servidor de REST hecho en Java, en Node.js, JavaScript. Bien. La versión vieja del sistema usaba Java y ahí tenía el swap corriendo. Lo que hicieron, bueno, se hizo una pequeña actualización de este servidor swap, sacando toda la lógica que tenía, que se pasó al servidor REST, y en el servidor swap solamente se dejó expuestos los endpoints, donde igualmente los clientes que lo usaban podían seguir consumiendo los servicios, mandando los XML. Y lo que hacía el servidor swap es convertir ese XML al JSON que esperaba el servidor REST, y el servidor REST resolvía la consulta. En este caso era trayendo los datos de una base de datos. Y después enviaba la respuesta en JSON, que sería la misma que recibirían estos clientes que están usando el sistema nuevo, REST, pero se lo envía al servidor swap, y el servidor swap lo convertía a XML, una respuesta swap como la que vimos, y se la devolvía a los clientes. En la vieja arquitectura, bueno, sin esta parte de REST, recibía la petición, consultaba la base de datos y le enviaba sin más. Bien. Lo que hicieron para no tener la lógica duplicada, tanto acá como acá, y si por ahí había que hacer correcciones, no las tenían que hacer en dos lugares al mismo tiempo, sino solamente acá. Sacaron toda la lógica esa de consultar a la base del Java, se implementó la de Node y nada. Este servidor swap actúa ahora solamente como un puente que al final termina llamando al servicio REST. Bueno, si no hay más consultas de esto de swap, podemos pasar al siguiente tema de hoy. ¿Estamos bien por ahora?
Sí. Genial. Genial. Bueno, entonces ahí les comparto la presentación del próximo tema y ya con eso estaríamos. Bueno, siguiente tecnología que vamos a ver es GraphQL, que esta la agregamos este año para actualizar un poco ya las tecnologías y que no pierdan tanto tiempo con lo que es con el SOAP, que capaz que en unos años ya lo sacaremos. Bien, GraphQL. ¿Qué es GraphQL? Es un lenguaje de consulta, de ahí viene la Q de query y la L de lenguaje. Es de código abierto para desarrollar APIs. Tiene el entorno de ejecución del lado del servidor. Usa un esquema fuertemente tipado para definir las entidades y las relaciones. Es usado por empresas como Airbnb, Amazon, PayPal, IBM, Meta. Acá ustedes pueden ver qué empresas la usan. Esto también me gusta mostrárselo para que vean que es usado en la industria, la tecnología que les vamos mostrando. Bueno, acá tienen otras más como Shopify, Apollo, Atlassian, etc. Tiene su origen en el 2012, que es cuando fue creado, y lo liberó Facebook en 2015. Después, en 2019, pasó a ser parte de la GraphQL Foundation bajo la Linux Foundation. Bien, fue primero desarrollado por Facebook y ahora ya está bajo la tutela de estas fundaciones. Y bueno, como es libre, lo van a poder usar sin problemas de licencias ni nada raro. Lenguajes soportados, como ven, tiene diversidad de lenguajes, mucha variedad, de los más comunes, de los que se usan acá en la facultad: JavaScript, PHP, Java, Python. Otros lenguajes un poco menos conocidos como R, Julia, Erlang también tiene soporte. Así que en lo que es lenguaje no deberían tener complicaciones en implementarlo. Bueno, el esquema que usa, como dijimos, es tipado y se define en lo que es el esquema.gql, donde ahí, bueno, vas a tener todas las definiciones de tipos, queries, mutations y demás que tenga nuestro servidor GraphQL. Que ahora, bueno, lo vamos a ver un poco más en detalle. Bien, 5 pilares de GraphQL. Está centrado en el producto, más pensado para el diseño para frontend. Es jerárquico. Las consultas que se hagan reflejan la estructura de la UI. Bueno, tiene tipificación fuerte, validación de resultados predecibles de todo lo que consultemos. La respuesta la va a definir el cliente, va a pedir solo lo necesario. Acá el cliente puede decir que de una consulta solo quiere que le devuelvan un ID y va a pedir eso, no hace falta que se le devuelva toda la entidad entera. Eso todo lo maneja GraphQL y el cliente va a pedir los atributos que quiera, sin demasiado cambio en lo que haya que desarrollar. Y bueno, tiene una autodocumentación donde, como vimos, es un esquema que expone los tipos y capacidades
de GraphQL. En los casos de uso podemos nombrar grandes backends con múltiples servicios, aplicaciones móviles, aplicaciones con un frontend complejo, interfaces con actualizaciones en tiempo real y, bueno, proyectos con TypeScript o impulsados por IA, entre otros, ¿no? Pero los que podemos mencionar así a modo general son estos. Bien, en lo que es GraphQL, bueno, vamos a hacer el esquema. Este esquema es el contrato entre cliente y servidor. Acá vamos a definir los tipos, queries, mutations, subscriptions, todo lo que tengamos que expongamos dentro de nuestro servicio web. Tenemos para usar tipos básicos, los escalares, los primitivos, los de siempre, string, int, float, etc. O de tipo de objetos, estructuras con colecciones de campos, que a su vez, bueno, podrían anidar también otras estructuras. Lo típico también de siempre que tenemos por ejemplo, en gRPC también, ¿no? Y podemos usar los escalares o definir nuestras estructuras. Y también listas y tipos no nulos. En este caso, los no nulos, nosotros le especificamos que es no nulo con el signo de admiración al final del tipo de dato, bien, o del dato. Acá, bueno, las listas también, entre corchetes, como un array de siempre. Y en este caso se define una lista que decimos que todos los objetos de esta lista, en este caso de tipo de usuario, ninguno va a ser nulo. No vamos a tener un usuario que tenga datos y, no sé, el segundo elemento que sea un null y el tercero un usuario y, no sé, los demás elementos nulls. Definiéndolo así, decimos que esta lista nos trae usuarios que no son nulos. Y bueno, además podemos tener tipos personalizados definidos por el servidor. Tenemos operaciones. La primera, la de consulta, que es query, donde solamente nos va a permitir leer datos. La mutation, que esta sí, nos va a permitir escribir o modificar datos. Y la subscription, que es una operación para eventos en tiempo real. Subscription parecido a lo que vimos de Kafka, podríamos hacer un paralelismo, donde nosotros nos suscribiríamos a algún topic y de ahí recibimos las actualizaciones que la podemos recibir en tiempo real. En este caso se hace mediante WebSocket también. Bueno, las queries equivalen a los get de REST para consulta de datos. Solamente vamos a poder leer datos si queremos modificar algo y hacerlo mediante una operación query no se puede. Así que acá está bien definido que query solo es lectura de datos. A diferencia de REST, que aunque nosotros consultemos un get, podemos hacer lo que queramos después con ese get. Pero en GraphQL no. Bien, un ejemplo de query es esta, donde tenemos un tipo definido de usuario que tiene 3 atributos: el ID, el name y el email. El ID y el name le decimos que no son nulos, no pueden ser nulos, y el email sí. Y acá definimos un tipo query con este método de getUser, que este getUser recibe
un ID, que no puede ser nulo, y nos va a devolver un usuario. Después, cuando nosotros queramos consumir este método de este query, lo que hacemos es poner el query con las llaves y invocar el método del getUser. Le pasamos el atributo ID, algún valor, por ejemplo el 1, y le decimos que de este usuario vamos a querer los 3 atributos, el ID, el name y el email. Pero podríamos decirle que queremos solamente el name y funcionaría de la misma forma igual. Bien, del lado del servidor no cambiaríamos nada. Nos respondería el nombre del usuario 1 y ya está. Bien, tenemos otra operación que vimos, las mutations. Son los equivalentes a los post, put, patch o delete rest para hacer creación, actualización o eliminación de datos. Y en el ejemplo podríamos tener un mutation con el método createUser, donde vamos a crear un usuario y nos pide que le mandemos un nombre, que este nombre no sea nulo, y un email, que este email no sea nulo tampoco. Y lo que nos va a devolver este createUser es el usuario. Cuando lo queramos invocar, hacemos el mutation, invocamos el createUser, le pasamos el nombre, en este caso Ana, el email, ana@example.com, y le decimos que nos devuelva solamente el ID y el nombre de la resultante de esta operación, cuando lo haya creado. Y por último tenemos los subscriptions, que esta operación nos permite, como clientes, recibir actualizaciones de forma automática desde el servidor cuando ocurre un cambio a los datos. Bueno, su uso es para notificaciones, chats en tiempo real, dashboard que se actualizan solos, etcétera. Todo lo que queramos tener en tiempo real para mostrarlo automáticamente en esta interfaz, lo podemos hacer con subscription. Bueno, como les había mencionado, funciona con WebSockets o algún protocolo que mantenga una conexión abierta entre cliente y servidor. Y como ejemplo tenemos que declaramos un subscription. Va a exponer este método, el new post publish, que va a devolver un post. Por ejemplo, un posteo. Cuando se publica uno nuevo, bueno, lo va a devolver. Y cuando nosotros nos adherimos o nos suscribimos a ese evento, al new post publish, le podemos decir también que nos envíe de ese post solamente el título y el autor. No sé, capaz que este post tiene, además de título y autor, tiene algún detalle del post, algún ID, quién lo creó, bueno, el título y alguna otra cosa más, pero nosotros también le podemos decir que solo nos interesa de ese evento, que nos devuelva título y autor y nada más. Los demás datos no los necesitamos. Bien, hasta acá alguna consulta, alguna duda. Bueno, seguimos entonces. En cuanto a arquitecturas de implementación de GraphQL,
Les vamos a mostrar 3. La primera de estas es un servidor GraphQL con base de datos conectada, algo lo más simple, digamos, donde no tendremos nada más, solamente la parte de cliente y la parte del servidor que va a resolver las consultas o los mutation o lo que sea, consultando la base de datos. Esto, bueno, es ideal para nuevos proyectos y tiene como ventaja la simplicidad y control total sobre los datos y consultas, ya que todo lo tenemos centralizado nosotros en nuestro servidor de base de datos. Acá en este caso el flujo es que el cliente envía una query de GraphQL, el servidor procesa la petición, consulta la base de datos de esta parte y una vez que tiene los datos, le devuelve la respuesta en el formato estándar de GraphQL al cliente y listo. Bien. La más sencilla, la de toda la vida, digamos. Después tenemos esta arquitectura, que es un servidor GraphQL integrado con sistemas existentes. Acá lo que tenemos es también la parte del cliente, que va a hacer su query al servidor GraphQL. Y en este caso no tenemos nosotros los datos de nuestro servidor. Los vamos a obtener de alguna fuente externa. Podría ser de diferentes fuentes. Por ejemplo, no sé, algunas queries las resuelve este legacy system, otras queries las resuelve este microservicio y otras las resuelve una REST API externa. Por ejemplo, el legacy system podríamos decir que es un swap, un servidor swap, que cuando nosotros recibimos una query del cliente, nuestro servidor GraphQL, como no tiene los datos locales, digamos, o propios de nuestra base de datos, va a tener que consultar a otros. Consultaría al swap, que el swap obtiene esos datos, no sé, de alguna fuente como base de datos o del servidor de algún sistema de archivos, o quizás también podría consultar otra fuente externa. Pero una vez que tiene los resultados, se los envía al servidor GraphQL. Este lo traduce al formato que espera el cliente y se lo envía. Bien. Acá el microservicio, bueno, podríamos poner de ejemplo un gRPC también. Y bueno, después una REST API, lo que sea, ¿no? Fuentes externas o APIs externas donde nosotros, si somos de la parte del servidor GraphQL, tenemos que invocar para obtener los resultados. En este caso, el servidor GraphQL actúa como capa de unificación, más o menos parecido a lo que yo les mostré que se hizo en uno de los clientes que trabajé. Al final el swap server quedó como un intermediario que consultaba al servicio REST y nada más. Ya no tenía el acceso a la base de datos. Bien, esta arquitectura es usada por empresas con infraestructura heredada o múltiples APIs. Ventaja que se centraliza el acceso a datos heterogéneos bajo una sola API GraphQL. Acá al cliente solamente sabe que hay un servidor GraphQL que le va a resolver las consultas y nada más. Lo que haya por detrás no le interesa. Y como tercera alternativa tenemos el enfoque híbrido. Acá parecido al anterior, pero tenemos una fuente de datos propia con nuestra base de datos dentro del servidor de GraphQL, pero también tenemos conexión con otras fuentes de datos, bien, con otras API. Acá podríamos nombrar, bueno, en el caso de, por ejemplo, el Legacy System es el swap de AFIP, donde nosotros tenemos acá, no sé, datos de nuestros clientes, pero de esos clientes necesitamos que el servicio de AFIP o la AFIP nos dé algún dato que solo tienen ellos. Entonces, por más que nosotros tengamos
datos propios del cliente. Acá necesitamos que la FIP nos dé otros datos que nosotros no guardamos y no le podemos devolver al que hizo la petición. Bien, entonces obtenemos los clientes, las cosas necesarias que nos pide el swap de AFIP de nuestra base de datos y los demás datos nos los da AFIP. Con eso armamos la respuesta y se la devolvemos al cliente que hizo la query. Bueno, esta combina las dos anteriores y la ventaja que tiene es la flexibilidad para proyectos que necesitan tanto datos propios como de terceros. Bueno, ventajas de GraphQL: eficiencia en la obtención de datos, se reduce la cantidad de datos transferidos. Esto es porque como el cliente puede pedir solo los datos que le interesan, las respuestas van a tener solamente esos datos. No nos va a devolver todo el servidor, a diferencia de REST, que por ahí nos devuelve toda una entidad con datos que no nos interesa. En GraphQL solo lo que le pedimos y nada más. Menos peticiones de red. Acá también un ejemplo que yo les había mencionado a la comisión de ayer. Es de una de las APIs que estuve trabajando, de microservicios, que tenía que consultar a dos microservicios. Uno para obtener el ID de la entidad y otro microservicio para obtener los datos asociados a ese ID. Entonces ahí ya tenía dos peticiones a dos diferentes endpoints para después devolverle todo lo que necesitaba al que me hizo el request. Bien. Bueno, desarrollo frontend más rápido. Los desarrolladores obtienen exactamente los datos que necesitan en una sola query. APIs más estables. Si nosotros hacemos cambios en el backend, no van a romper las consultas existentes. Bueno, una mejor documentación, porque el esquema va a funcionar como documentación viva y precisa la API. Bien, podemos hacer la analogía con el WSDL que vimos anteriormente, pero de una forma mucho más clara y simple de entender. Tiene soporte para la evolución de la API. Vamos a poder añadir nuevos campos a las entidades sin afectar las consultas antiguas. Por más que nosotros agreguemos más campos, por ejemplo, a usuario, el cliente no tiene que hacer nada porque solamente va a recibir lo que necesite. Bien, entonces en ese sentido tiene una alta escalabilidad GraphQL. Y bueno, por último tenemos los ejemplos que preparó Julián, que acá tienen los enlaces al GitHub para que después lo puedan consultar. Y ahí, Juli, no sé si estás para mostrarle Sí, la implementación. ahí comparto pantalla. Ahí se ve, ¿no? Sí. Sí, se ve. Sí. Este es el servidor que armé. Tengo dos módulos, uno de usuario y uno de perfil. Acá a la diferencia, bueno, REST todavía no lo vimos, pero a diferencia de REST que usa un controller, acá usamos un resolver, que esto es lo que hace las mutations y las queries. Tengo acá dos queries. Un segundo. Perdón. Acá tengo las queries, que tengo dos, una para buscar todos los usuarios y una para buscar cada uno por ID. Después tengo para crear el usuario y para eliminarlo. Después en el perfil tengo el update,
para crear uno nuevo y también buscar todos y buscar uno. Después tengo las entidades, con dos anotaciones yo me genero el esquema de GraphQL y la conexión a la base de datos. Este es el esquema que, o sea, vos podés hacer el código todo con anotaciones, por ejemplo en este lenguaje, y te va generando solo lo que es el esquema. Acá en el esquema tenés los tipos, después las queries. Tengo todos los diferentes métodos, igual que en Mutation también. Todos los métodos te los pone acá todos juntos. Y después esto ya por defecto te da esta vista en barra GraphQL y te pone acá para que vos testees las consultas al servidor a ver si está todo funcionando bien. Por ejemplo, acá yo quiero consultar el usuario 1 con su perfil y me devuelve esto. Pero como bien les dijo Marcos, yo puedo consultar solamente los datos que me interesan. O sea, yo quito acá campos sin tener que modificar nada del lado del servidor, puedo consultar y que me devuelva solamente lo que yo quiero ver. Esa es como la gran ventaja de esto. Y después armé acá un front que, bueno, les muestro un poco primero el código. Tengo acá los tipos, que son las dos interfaces para poder renderizarlo. Tengo la conexión acá con mi servidor. Y después, en la parte de GraphQL, tengo las queries y las mutations. Para user, acá armo las queries, que ven que es igual que como en la página que te da el servidor. Es el mismo formato que tenés que mandarle. Y le mandás solamente los datos que querés consultar. Igual que con el perfil. Y para las mutations acá tengo para el update de perfil todos los campos que voy a mandar. Después en la página, en la vista básica es la query más corta y la vista detallada es con todos los datos. Igual que para perfil. Tengo la vista con pocos datos y después la vista con la totalidad de los datos. Y acá en usuario tengo el mutation para generar un nuevo usuario. Y acá para editar acá en los perfiles. Bueno, esto lo tienen ahí en GitHub. Ahora les vamos a subir el PowerPoint para que lo levanten ustedes y lo vayan mirando. En general, no se diferencia tanto con lo que sería un desarrollo en red. Si ustedes ya están desarrollando con esa tecnología, es muy, muy similar en general. Sí, en su momento cuando salió este GraphQL se decía que iba a reemplazar a REST, pero bueno, al final todavía REST sigue siendo como lo más usado para web service. Pero Sí. está bueno, la ventaja que tiene GraphQL está bastante buena para el desarrollo. Sí, o sea, lo que dicen ahora es que no es que quiere quitarle el lugar a red, sino que pueden convivir cada uno con su ventaja. Como que usar queries de GraphQL para los gets en vez de gets y el resto lo haces con res, algo así, como que convivan los dos. Un híbrido. Sí, Está bien. Y bueno, esas son las ventajas que tenemos, ¿no?, en lo que es desarrollo en sistemas distribuidos. No necesariamente tienes que encasillarte en solo una tecnología, sino que puedes integrar varias, como vamos a ver y lo que están haciendo en el TP. Buenas.
Una pregunta. Te ahorraría los DTO en el backend, ¿no? Sí, o sea, no tenés que... Eso lo armás todo desde el front. Vos armás las distintas queries de los datos que querés consumir y en el back no tenés que tocar nada. Claro, pero en el caso de que mapea todas las entidades y vos quieras traer menos, te está ahorrando el... Nada, los DTO. ¿O me equivoco? Tenés que armarlos igualmente desde el front, tenés que armar la query. Pero Ah, listo, está, listo. claro, está pensado como que para, si esto está siendo desarrollado por dos personas distintas, como que al backend no tengas que decirle que te haga un nuevo endpoint para consumir ciertos datos. Ah, buenísimo. Te agiliza un montón. Sí, Claro, de la parte de backend vas a tener tus, digamos, tus entidades, pero ahí entiendo lo que vos referís a que, por ejemplo, no vas a tener un DTO que solo te devuelva nombre y apellido, otro DTO que te Claro. devuelva más datos y así. Sí, sí, Con hacer un endpoint solo con un solo DTO solo una aparte. entidad o, digamos un DTO, ya después GraphQL se encarga de devolver solamente los datos que te pidió de esa entidad. Tremendo. Claro, pero igual utiliza los mismos recursos, porque al estar pegándole al mismo endpoint en el backend, hace el mismo esfuerzo a la base de datos. Claro, No la base de disminuye, datos sí. no disminuye el Ahí, recurso. claro, en la parte del servidor, después sí, tenés que hacer las consultas a la base de datos, implementarlas vos. Pero la respuesta te la va a resolver GraphQL con los claro. campos que pidió O sea, el cliente. lo que te reduce es el consumo de red, porque vos pedís menos cantidad de datos. Ah, claro, Claro, claro. tanto en el request como en la respuesta que te da. Sí, sí. Buenísimo. Ahí lo que dice Juan Cruz, entiendo que no tiene posibilidad de aplicar caché GraphQL. Ahí, no sé, creo que sí. Habría que verlo bien. Priscila, a nivel de implementación, se orienta solo a páginas web. Eh, no, Julián, no es solo No, para o páginas sea, web. también se usa mucho en lo que es mobile para actualizar en tiempo real la información de la app. Usan esto también. Sí, no es solo web, Sí, sino que lo no. puedes integrar en otras tecnologías. En algo que tengo una vista ahí, es una de las, está más orientado a eso, pero no. Entiendo que se puede crear un cliente GraphQL, digamos, de back a back. Bien, ¿alguna otra consulta, duda? Bueno, si ya no hay consultas, ya estaríamos por hoy. Nos veríamos dentro de 3 semanas, ¿no? Sí, las dos siguientes son con Diego y la otra con nosotros.
Ahí les vamos a subir las presentaciones en la parte de prácticas, las de hoy. Y con Diego son a la mañana, con nosotros son a la noche. Lo del parcial, ahí seguramente Diego les va a decir la próxima clase. Ahí Juan Cruz, creo que igual está, y la teoría, las actividades teóricas de los textos que se toman en el parcial, en el campus. Y si no, bueno, después, no sé si alguien graba las clases, podrías preguntarle a ver si te las pasa. Sí, fíjate en la comunidad de WhatsApp, seguramente alguien las tiene subidas a YouTube. El que dice Gonzalo, posibilidad de subir el contenido de la mañana, por lo que trabajamos en ese horario. Lo mismo, preguntá ahí en la comunidad si alguien graba las clases y que te las pasa. Lo que entiendo es que Diego no los graba ni las sube. Bien, listo. Nos vemos la próxima. Cualquier cosa, consulten ahí por el campus. Nos vemos.